Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a continuar hablando de controles que pueden ser implementados a nivel de seguridad y hoy vamos a hablar del control por excelencia, digámoslo así, el control en el que todo el mundo piensa cuando escucha la palabra seguridad informática y es el uso de los firewalls, ¿sí? O los cortafuegos, que son las herramientas de protección mínima que se necesitan en una red de computadores. ¿Listo? Un firewall es obviamente un elemento de protección que debe estar ubicado en diferentes posiciones dentro de la red. Tenemos firewalls de red, tenemos firewalls de host. No debemos confiarnos de que porque tenemos un firewall de borde en nuestra organización ya no necesitamos un firewall local computadora. Actualmente todas las computadoras incluyen alguna herramienta de firewall y tú puedes instalar incluso herramientas de terceros que te pueden servir como firewalls, digamos que implementados a nivel de host o a nivel de equipo. Aparte del firewall de red que deberás tener en el borde y en los puntos críticos de tu organización. Entonces, la idea de la clase de hoy es que conozcamos los diferentes tipos de firewalls que pueden llegar a existir. Entonces, firewall, ¿qué viene a ser en sí estos elementos? Dice, elemento de hardware o software utilizado en una red de computadoras para controlar las comunicaciones, permitiendo o prohibiendo la comunicación según las políticas de seguridad. O sea que es un elemento que te permite definir unas reglas, unas políticas específicas de qué se permite y qué no se permite, qué está prohibido y qué está permitido dentro de una comunicación. Normalmente el símbolo que representa a los firewalls es una pared de ladrillos rojos. ¿Por qué? Porque básicamente ese es el elemento, esa es una pared que se pone entre edificios, entre un edificio y otro, precisamente con la finalidad de no permitir que los incendios se propaguen hasta otros edificios, ya que estos ladrillos pues son, digamos que contienen el fuego, no se encienden y por eso son ideales para construir hornos y todo esto. Entonces, de ahí viene esa palabra, de ahí viene ese firewall, ese muro cortafuegos, ese muro que detiene la propagación de un fuego, de un incendio. Y ha quedado como el elemento de seguridad por excelencia en las redes de computadoras. Entonces, el firewall revisa y analiza todo el tráfico entrante y saliente de una red o incluso de una máquina. Si ustedes tienen su firewall en Windows habilitado, pues el firewall de Windows tiene políticas de entrada y salida. La forma de configurar los firewalls pues va de la mano de entender estos procesos de flujo como tal. Entonces, esto es en sí un firewall, ese elemento de protección que vas a colocar para que te analice cualquier tráfico que intente ingresar o salir de tu red y verifique, basado en sus reglas, en sus definiciones y las políticas que se le hayan configurado, determinar si puede o no puede seguir ese proceso de comunicación. Y en algunos casos, pues según las configuraciones de si vas a advertir o no vas a advertir de ese intento de tráfico no autorizado. Entonces, hay muchos tipos de firewalls, hay diferentes clasificaciones. Es más, el concepto original de firewall solamente se concentraba en permitir las conexiones de las IPs específicas, sí o no, y asuntos resueltos. Y ahora el concepto pues ha sido ampliado y ya cubre un mayor rango de opciones y de operaciones, según incluso el tipo de firewall. Entonces, los firewalls, ¿dónde pueden estar ubicados, señores? Pueden estar ubicados en conexiones a Internet. Ahí se vuelven de forma obligatoria para poder proteger el acceso a esa red no controlada, a esa zona de guerra que se le conoce, como se le conoce Internet en el concepto de firewalls, ya que ahí nadie tiene control. Ninguna persona, bueno, digamos que ningún administrador de red, ningún administrador de seguridad tiene control sobre qué es lo que se está haciendo en Internet. Cada uno controlará lo que le toca en su empresa, pero ya en Internet eso es una zona de guerra, ahí no hay un control específico de qué se puede y qué no se puede hacer. Para proteger las sucursales, obviamente entre la sucursal tiene que tener su firewall de borde definido,
Y la oficina principal, como vemos acá, tiene que tener también su firewall que permita la conexión de los equipos de la sucursal hacia la oficina. Normalmente a través de unas conexiones seguras, ¿no? Se podría establecer una conexión VPN entre los dos firewalls para garantizar que la comunicación de la sucursal viaje lo más segura posible. Los socios comerciales, nosotros muchas veces tenemos en las organizaciones partners, socios comerciales, contratistas que trabajan con nosotros y obviamente pues que tienen algunos accesos externos para poderse conectar desde esa sede de ellos, desde esa sede de ese socio comercial hasta la oficina de la organización. Obviamente, señores, lo mismo, una conexión segura entre los dos firewalls para permitirle el acceso a las zonas a donde este señor deba ingresar. No es que se le va a permitir al socio comercial que ingrese a cualquier parte de la empresa. Usuarios remotos, porque ahora mismo con las funciones de teletrabajo, pues tienen que tener las opciones de conexión segura hacia la empresa. No solamente para el acceso a la empresa como tal, sino también proteger el equipo de ese usuario remoto. Entonces, tiene que haber un firewall también de borde ahí protegiendo a ese usuario, ¿sí? Muchas empresas que en temas por el tiempo de la pandemia tuvieron que mandar, o bueno, todas pues, prácticamente tuvieron que mandar a sus empleados a trabajar remotamente, pues en este caso, muchas de estas organizaciones que tenían sus áreas de TI bien organizadas, les implementaron en los computadores, ya sea personales de cada empleado en sus casas o se llevaron el computador de la oficina y ahí tenían configurado y habilitado una conexión a través de un herramienta de firewall que les permitía establecer una conexión segura hacia la sede de la empresa. Obviamente, pues si tú no tienes estas opciones, pues tú puedes tener el teletrabajo habilitado, pero lo estás haciendo de una manera no muy segura posible. Las redes inalámbricas también, porque obviamente pues hay que tener mucho cuidado de quién se conecta a esa red inalámbrica y por lo tanto es muy seguro que la red inalámbrica Wi-Fi de la empresa esté aislada en un segmento distinto y digamos que no se le permite el acceso a cualquier lugar o a cualquier zona dentro de la empresa. Aplicaciones que se utilicen desde internet, todo esto. Entonces todos estos sistemas pues permiten la ubicación de firewalls y junto con los firewalls locales que deberá tener cada usuario en su computadora. Ahora, los tipos de firewalls, ¿cómo se clasifican? Tenemos una clasificación según la arquitectura. Básicamente es que cómo están ubicados o cómo está ubicado físicamente el firewall, cómo está conectado a las máquinas, qué tipo de equipo utilizan. Entonces tenemos al Screening Routing, al Dual Home Gateway Firewall, el Screened Hostnet Firewall y el Screened Subnet Firewall, ¿sí? Entonces, ya esto es según el tipo de elemento o dispositivo que utilicemos y cómo esté conectado a la red. ¿Oyeron? Entonces, respecto al screening router, en este caso, el equipo de seguridad, el firewall, es un equipo físico que está en todo el borde de la conexión. Un equipo conocido como un appliance. ¿Sí? Appliance es el equipo que físico que tú colocas en tu red de comunicaciones y que brinda algunas funcionalidades a tu organización, a tu empresa. En el caso del firewall físico, pues viene su caja, su appliance, su caja tipo switch, tipo router, que se atornilla a un gabinete y ahí obviamente se conectarán los equipos y se le colocarán las políticas respectivas de qué puede entrar y qué puede salir. Pero él está en el borde y adicional a esto, pues deberá ejecutar tareas de enrutamiento, no solamente tareas de seguridad. Normalmente todos los firewalls pueden ejecutar tareas de enrutamiento. Entonces, esta es la forma en la que trabajan. Cualquier máquina que quiera salir, pues deberá pasar físicamente por ella y el equipo decidirá si lo va a dejar salir o no lo va a dejar salir. El Dual Home Gateway Firewalls tiene la estructura de conexión idéntica a la del firewall de Screening Routing, pero el detalle está en que en vez de utilizar un appliance físico, tú montas un servidor, una máquina o
un servidor de PC, un servidor como tal, al que le montas la herramienta de software, el software de la herramienta de firewall. ¿Ven? Entonces, esa es la diferencia. Tiene una función dual. Es el sistema operativo normal de una computadora Linux, por ejemplo, o una máquina firewall que tú le hayas montado, un IPCOP, un PFSense, que son firewalls en software, por ejemplo, y solo se lo montas al computador y asuntos resueltos. Ahí tienes ya tu firewall. También hace tareas de enrutamiento, obviamente. El Screened Host Firewall, en este caso, tenemos un equipo de enrutamiento en el borde de la red, pero que no tiene herramientas de seguridad. Es un router común y corriente. Entonces, tienes el firewall dentro de tu red en una máquina, un servicio o una playa también físico. Y él deberá analizar todo el tráfico que quiere entrar o salir antes de llegar al destino. Entonces, este señor de borde, este equipo de enrutamiento, lo que va a hacer es que todo el tráfico que vaya ingresando se lo va a mandar al firewall para que él revise. ¿Ya? El firewall va a revisar y determinará si puede o no llegar al destino respectivo esta solicitud. Cualquier intento de salir directamente por el equipo de red deberá estar bloqueado. Esta máquina quiere salir a internet, pues tendrá que mandársela al firewall. El firewall revisa y el firewall es el que decide si puede salir o no puede salir. Y si sale, pues hace la solicitud hacia internet. Este equipo no hace la solicitud él mismo. No trata de salir él hacia la red directamente. O sea que el firewall está configurado como su puerta de enlace. Le manda todo al firewall y el firewall se encarga de mandárselo al router de borde. En este caso, los dos juntos hacen la tarea de routing que hacía este equipo. Y el Screened Subnet Firewall ya consiste en establecer un firewall por su red, por cada red. Entonces tenemos nuestra red interna, tenemos nuestra red perimetral o nuestra DMZ, por ejemplo, y tenemos una protección de router exterior, ¿sí? Un equipo aquí de seguridad como tal, y aquí, perdón, de enrutamiento como tal. Aquí está el firewall de seguridad como tal, que analiza todas las políticas, y aquí está el router interno que conecta a la red interna hacia afuera. Entonces, cualquier equipo que mande a hacer una solicitud, este señor se la mandará al firewall, y el firewall la enviará por acá. ¿Ya? Obviamente la estructura es porque se encuentra ubicado en un segmento de red allá aparte para su respectiva conexión. Entonces, ese es el Screened Subnet Firewall. Ahora, los tipos de firewall según la tecnología o más bien la capa del modelo OSI o del modelo TCP/IP en la que trabajen. En este caso, según la tecnología tenemos packet filtering, ¿sí? Filtrado de paquetes. Trabajan en la capa de red y en la capa de transporte del modelo OSI o del modelo o en la capa de internet y transporte del modelo TCP/IP. Application Level Gateway es un firewall de capa de aplicación. Solamente protege la capa de aplicación, no protege las otras capas, ni la 3 ni la 4. Aquí están hablando de capas basadas en el modelo TCP/IP. ¿Oyeron? Stateful Inspection es un firewall de inspección total de todos los estados y obviamente pues revisará todas las capas del modelo OSI o del modelo TCP/IP según el enfoque que se le quiera dar. Entonces aquí tenemos estas capas. Packet Filtering recibe un tráfico entrante, analiza su dirección IP, pero digamos que actualmente estos firewalls no solo verifican la dirección IP, también verifican la capa de transporte para verificar que los puertos sean los correctos. Entonces, el tráfico es filtrado basado en las reglas especificadas, incluyendo IP de origen, IP de destino, tipo de paquete, número de puerto, ¿verdad? Entonces, solamente permite la capa 3 del stack de redes, pero en realidad también permite la capa 4, porque los puertos son de capa 4. Bueno, según este diagrama. Porque este diagrama no es fiel al diagrama TCP/IP, al modelo TCP/IP, porque el modelo TCP/IP no tiene capa física.
Application Level Gateway, en este caso, pues se hace un filtrado por aplicación. A veces por filtrado de paquetes tú tienes un pequeño problema y es que hay mucho tráfico que va a estar permitido. Por ejemplo, el tráfico del puerto 80 o al 443 pues va a estar permitido para cualquier salida porque esas son las navegaciones en internet, no en las redes, en las páginas web. El problema es que algún software malicioso puede intentar establecer conexiones hacia afuera de la red, por ejemplo, usando ese protocolo, usando ese puerto, el puerto 80. Y la máquina pues la va a dejar salir porque el puerto 80 está permitido. Pero si tú tienes ya un firewall a nivel de aplicaciones, ya tú vas a controlar a través de ese software, ya no del puerto que estableces, sino de la herramienta de software que se esté utilizando. Tú puedes hacer un control y decir, no, sabes que esta herramienta de software no tiene permiso de salir de internet. Así sea que el puerto que está usando es un puerto permitido. Y Stateful Inspection, obviamente, pues en este caso verifica todas las capas, es capaz de analizar y revisar todas las capas para controlar, ya sea por IP, por puerto, por aplicación, ¿sí? E incluso es capaz de leer el tipo de tráfico de la aplicación y entender qué dice ahí. Un firewall de capa 3, capa 4, no es capaz de leer, por ejemplo, codificación HTTP, mientras que un software de capa de aplicación sí, de tal forma que él pueda entender el código que va por HTTP y saber si tiene permiso o no de ejecutarse ese tipo de código, para evitar, por ejemplo, inyecciones SQL o ataques de inyección hacia las páginas web. Y aquí ya entrarían, pues ya no firewall de manera convencional, sino ya serían proxy, ya serían sistemas de detección de intrusos, etc. Entonces, en la actualidad, señores, no sirve exclusivamente tener solamente un firewall como herramienta de seguridad, sino hay que tener toda una suite de protección. Lo que ustedes montan, por ejemplo, el Windows Defender, los que tengan Windows Defender, los que monten un Kaspersky, un ESET, un AVG, no sé, lo que les llame la atención, el que les guste, el que tengan el dinero para comprar ustedes, incluirá ya no un software anti-malware, es más, ya no antivirus, sino anti-malware. Y adicional a eso, incluirá firewalls, incluirá sistemas de filtrado web, incluirá anti-spyware, ¿sí? IDS, sistemas de detección de intrusos, lo que los vuelve una suite de seguridad. ¿Listo? Entonces ya no es un anti-malware solamente, sino es una suite de Internet, una suite de protección a Internet. Ahora, si tú quieres solo el anti-malware, tú puedes comprar el software anti-malware exclusivamente. Entonces, a nivel de equipos físicos, también existen equipos que cumplen con estas características. Se les conoce como UTM, por ejemplo, de Unified Threat Management, administrador de amenazas unificado. ¿Qué es este UTM, señores? Es un dispositivo de red que cumple con muchas funciones de firewall convencional y que adicional a eso, pues, tiene otras herramientas de protección que hacen parte de toda una estructura unificada para la gestión de seguridad de una organización. Entonces incluyen firewalls, incluyen anti-malware de red para que verifique si hay software que está viajando por la red o no y no espera a que llegue a tu computadora. Aunque el motor anti-malware consume mucho procesamiento y normalmente si el equipo que estás utilizando no tiene muy buenas prestaciones a nivel de hardware, pues vas a ver ralentizado el rendimiento de tu red al habilitar el anti-malware. Un proxy, un sistema de proxy para hacer anonimato y para hacer solicitudes a nombre de otros usuarios, incluso hacer filtrado web del proxy. Sistemas de detección y sistemas de prevención de intrusos, IDS e IPS a nivel de red. Sistemas anti-spam para el correo basura. Es más, existe un appliance físico, un equipo físico que es solamente anti-spam, por ejemplo. Anti-phishing, anti-spyware para establecimiento de VPNs, porque te permite establecer redes privadas virtuales. Ejecuta tareas de enrutamiento, obviamente las necesita, y puede ejecutar tareas de NAT, de Network Address Translation, o traslación de direcciones de red, que es básicamente la actividad que se ejecuta cuando tu equipo con una IP privada quiere salir hacia Internet.
y el sistema le coloca una IP pública para que estas solicitudes tuyas puedan salir. Entonces, el UTM integra todo en esa sola caja. ¿Okay? Así que el problema es que hay un único punto de falla. Si ese sistema falla, se cae todo. Entonces necesitas tener por lo menos 2 UTMs conectados en tu empresa para que si uno falla, el otro entre a respaldar las actividades que estaba haciendo ese principal. El NGFW es el Next Generation Firewall, firewall de próxima generación. Ya existen ese tipo de equipos, ya se utilizan y se pueden configurar. Tienen las características de integralidad de múltiples tecnologías y tienen, digamos que la posibilidad de no ser el único equipo de seguridad que incluya todo, como los UTMs. Porque al poner a funcionar todos estos elementos de seguridad dentro de ese UTM, vas a tener problemas de desempeño, de rendimiento. Porque como les digo, si activas el motor anti-malware completo, pues puedes llegar a tener ralentización de tus procesos en la red. Está orientada a integrar aplicaciones con diferentes funcionalidades para aumentar el nivel de seguridad. Entonces, sigue las mismas funciones o contiene las mismas funciones que un UTM. Firewall, sistema de prevención de intrusos, de IDS, IPS, lo que es enrutamiento, NAT, todas esas funciones, anti-spyware, anti-spam, las incluye el Next Generation Firewall. Pero el detalle es que él puede que las pueda gestionar o no las incluye dentro de su solución directa, pero sí las pueda gestionar a través de una herramienta externa. Entonces, podemos tener un firewall de VPN por acá, un sistema de prevención de intrusos por acá, un proxy web, antivirus, web filters, una sandbox para encerrar procesos dentro de esa caja de arena y que no salgan de ahí. Inspección SSL, un módulo que traen muchos Next Generation Firewall, que es para inspeccionar el tráfico HTTPS, pero obviamente basado en el hecho de que él conoce el certificado digital de la solicitud de la conexión para que él pueda analizar ese tráfico, si no, no lo puede hacer. No es que se haya hackeado a SSL, sino que tienes que montarle los certificados de conexión a él. Entonces, el Next Generation Firewall, señores, puede consolidar todo este conjunto de herramientas externas que tú tienes en equipos distintos y él es el que los gestiona y los organiza. En cambio, en el UTM, todas las funciones están solamente en la máquina. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de un Next Generation Firewall con un UTM. Entonces, digamos que el concepto de firewall es muy sencillo. Básicamente es eso. ¿Listo? Un equipo donde tú le defines unas políticas de entrada y de salida. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos entonces en la próxima clase.